Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Vamos cerrando el 2024. Puede que todos los años digamos lo mismo, que estamos agotados, que venimos saliendo de una tormenta, que el año fue intensísimo, pero aunque es verdad que han sido tiempos intensos, Chile también se ha encontrado con múltiples demandas, con muchos miedos, con muchas incertidumbres, y el mundo en general está dado vuelta, sacudido. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? ¿Qué hay en el brillo de los ojos de tantos hombres y mujeres exhaustas? ¿Qué hay debajo de esta capa de estrés que tenemos encima? Es probable que el psiquiatra, actor, fanático de la U, observador agudo de la condición humana, León Cohen, tenga una mirada más panorámica de aquello que nos ha ido pasando, de los temas que nos han ido golpeando este 2024 y ojalá quizás de cómo vamos saliendo o cruzando a este nuevo año. Escucharnos es abrir conversaciones. Importa conversar para escucharnos. Bienvenidos a Conversaciones sin Pauta. León Cohen, qué gusto una vez más, porque la vida nos va encontrando cada tanto. Oye, León, ¿cómo vamos terminando este 2024? Sinceramente, de tu experiencia, lo que tú estás viendo en consulta, ¿como todos los años o estamos un poquito peor? Mira, la verdad, creo que el 2024 se podría decir que es un año, digamos, como con el síndrome del pato cojo. Es decir, como que terminó ya. Ya no existe. Es decir, en varios niveles. En el nivel político es como que no existe. No existe. Ya no existe el gobierno, dices no tú. existe el gobierno, no hay temas que en realidad va a tratar de sacar, pero en realidad es posible que no. La oposición no quiere que saque ninguno porque no quiere que tenga ningún tipo de ventaja o de triunfo, ¿cierto? Y además la situación de descomposición que se ha ido generando en el país y en el mundo entero ha ido como progresando y casi ya como que se ha perdido cierta capacidad de sorpresa frente a la situación. Y yo diría que más bien lo que sorprende es cómo las cosas pueden tornarse cada vez más estúpidas. El caso Monsalve, un caso icónico de todo eso. ¿Pero es un caso estúpido o es un caso grave? No, es un caso estúpido que es muy grave, porque resulta de que la estupidez de los grandes, como dice Shakespeare, es lo peor que puede ocurrir. Ya, ¿y por qué es estúpido? Porque resulta de que si tú llegas y le dices a una niña que tú conoces, porque viene de tu provincia y todo eso, porque te gusta un poco, siempre te gustó un poco, pero era un poco tímido, era menor que tú y toda la cosa, te casaste, después ya estás solo acá, empezando a crecer, y entonces de repente la contrata, porque la niña es como aventajada, ¿cierto? Y la contrata y después como que estás solo y como que te gusta y después llega y quieres que esté más cerca tuyo, porque en realidad también te sientes medio solo, un lugar que en cualquier momento podría, poco menos que te pueden matar, ¿cierto? Todo el mundo está centrado en ti, entonces tratas como de acercarte, de mostrarle que estás como interesado en ella por una parte le interesa, le conviene todo eso, pero no le gusta, ¿cierto? Entonces se produce ese desencuentro que es muy frecuente en las organizaciones, en las empresas y en la vida, ¿cierto? Pero él, un poco impregnado por el poder y por la necesidad, como que no lo quiere aceptar e insiste, ya no se atreve como a rechazarlo, no quiere tampoco perder su posición y acepta la situación, ¿cierto? Y al final los dos van entrando en una situación estúpida que lleva a la destrucción de ambos. Y empiezan a ocurrir cosas que uno dice, ¿pero cómo? Y además... Pero es una destrucción personal y también una destrucción como en su psiquis, ¿no? Porque todo... Ya fuimos a Monsalve, ya volveremos al otro, pero... Es que es un reflejo un poco de lo que está pasando. ¿Por qué? En diferentes partes. Porque la estupidez del presidente Boric, que no es primera vez que un presidente hace estupideces, si tú lo hemos visto antes también, hay diferentes tipos de estupideces, pero esa estupidez, por ejemplo, frente esa conferencia de 53 minutos... ¿A ti te pareció una locura? Es una estupidez. Ya. Es que la estupidez... Es distinto a una locura. Claro. Es una palabra que se entiende mal, muy ofensivamente, pero en realidad es trágica. Siempre es trágica la estupidez, porque resulta que es algo que tú haces convencido que estás haciéndolo bien. Los que te rodean ven que estás haciéndolo mal, ven que no pueden detenerte por diversas razones, y tú sientes... insistes. Y tú insistes.
existe, la niña le dice a Boris, presidente, por favor, no, hay que decir la verdad, toda la verdad. Qué autoritario que fue ese momento de No, yo diría que en ese momento él mostró, y en eso estoy de acuerdo con Carlos Peña, ¿cierto? En ese momento mostró que en realidad el presidente es profundamente religioso. Él es profundamente religioso, él es hijo de una madre chenstatiana, y su expresión en ese momento fue: hay que decir toda la verdad, hay que confesarlo todo, hay que transparentarlo todo. Aunque esté aquí 2 horas, tengo que hablarlo todo. Y resulta de que el lenguaje político no es así. El lenguaje político tiene que ser un lenguaje acotado, definido, con un propósito determinado. Y eso ha sido como un tema. Yo voté por él. Me parece una persona inteligente, honesta, ¿cierto? Que tiene un futuro en 10, 15 años más. Pero resulta de que aquí se muestra, digamos, como la adolescencia, de alguna manera, como del presidente. ¿Y tú sientes que en ese sentido estamos hablando, además, evaluando el tercer año de gobierno? Claro. Por lo tanto, yo creo que a esta altura el argumento de la falta de experiencia, no es que uno en 3 años tiene toda la experiencia de la vida, pero uno ya entiende dónde quedan las oficinas, cómo opera el Estado, dónde tiene que mandar el mail, cosas así, ¿no? Claro, pero eso es información, no es experiencia. Ya, pero mi duda es, el gobierno ya debería tener esa experiencia, ¿y tú crees que no la ha tenido? Yo creo Por ejemplo, cuando uno mira... Hay mucha gente de las que forman parte del conglomerado de gobierno y que se han integrado al Estado, que es gente joven que no conoce el Estado, que no sabe cómo funciona, que han generado mucha interferencia y perturbación al interior del Estado, con posiciones que son como muy drásticas, muy fanáticas por un lado, y curiosamente un fanatismo vago, porque resulta de que se trata de un conglomerado que tiene una ideología vaga. No son comunistas, no son socialistas, no son de la UDI, para mencionar, digamos, pues yo creo que los republicanos también tienen una ideología muy vaga. Así, muy vaga, ¿cierto? Muy vaga. Pareciera que se paran desde un lugar de mucha convicción. Sí, claro, pero en realidad... Como que sientes que son los menos vagos de todos. Yo creo que si tú le preguntas a un republicano cuál es su ideología, lo único que puede hacer es cantarte la canción nacional, ¿cierto? Esa es mi impresión. No hay realmente como una inteligencia ahí detrás. La UDI, sin embargo, tiene un background, ¿cierto?, político, de derecha, religioso, antiguo, que lo ha ido perdiendo. Eso dice Longueira. Y perdió su relación con el mundo popular. Con el mundo popular, que ahí tenía como su gran... Sí. Y Renovación Nacional, que se suponía que era una alternativa frente a la UDI, como no está la UDI, deja de ser también una alternativa. Entonces hay una dilución de los partidos políticos, lo que lleva a que los políticos, los diputados, los senadores, sobre todo los diputados, se convierten en sujetos, individuos que están por sobre sus partidos, y por lo tanto hay una especie de egoísmo ideológico. Ya, pero eso tiene que ver con el mundo político. Es una buena radiografía, ¿no?, del gobierno, de la oposición y del Congreso. Pero a nivel ciudadano, no da la sensación de que este mundo político está cada vez más lejos, como que hay que pincharle el globo, porque la verdad es que como que realmente están en distintos, cada uno en su globo sonda, hablando y diciendo que la política tiene que ser efectiva, pero ellos no son efectivos. Hablando y diciendo que la política tiene que dar respuesta, pero no están dando respuesta. Hablando y diciendo que si no se hace esto, lo que va a venir es un líder populista. Pero no están haciendo nada para que no aparezca un líder populista. Entonces, me llama la atención, ¿no encuentras que estamos como en una carretera de doble sentido, pero claro, pero al revés? Todas esas personas es que tratan de ponerse de acuerdo, decenas de egos. Eso es. No son sujetos, no hay ahora sujetos como personas como Luis Corbalán, por ejemplo, como Nofre Jarpa, como Elwin, gente que ordenaba los partidos, y tú sabías que había ahí como algo que había una ideología, había una institución, algo. Podían entrar en conflicto, el país podía tener muchos problemas, pero uno como ciudadano podía tener como una cierta elección ahí, porque sabía de todo eso. Y la gente decía, ¿y usted qué es? Yo soy demócrata cristiano. Ah, ya. ¿Y usted qué es? No, yo soy socialista. ¿Ahí de cuáles? Del Pedrito, y pues los socialistas siempre han sido claro, han tenido... Almeidistas, terceristas. Pero por lo menos se definían. Ahora en realidad lo que hay son nombres. Y además nombres de personas que uno de repente los escucha y dice, pero esta persona ¿habrá leído algún libro alguna vez?
porque se ve como un lenguaje muy ¿Ignorante? circunstancial. Hay una Sí. política ignorante. Yo creo que estamos viviendo una época ya de gente que está a cargo, que es más joven que yo tengo 73 años, y resulta de que es gente que ya pasó por un tipo de educación ya empobrecida, ¿no? Y que el Congreso, los diputados y todo eso, cada uno disputa entre sí, no hay algo definido. Sin embargo, curiosamente, quiero resaltar esto, la ciudadanía en las últimas votaciones ha mostrado cierta sabiduría colectiva, por así decirlo. En las dos elecciones de las constitucionales hubo una cierta sabiduría colectiva, lo que es un fenómeno muy interesante de analizar más a fondo, porque son personas que en el fondo tampoco no digamos, conocen lo que está pasando a través de las redes sociales, ¿no? Y por lo tanto votan movidas, bueno, como es la democracia fundamentalmente es un estado de ánimo, ¿cierto? Votan guiados más bien por eso. Entonces, las dos elecciones de las constitucionales fue un rechazo emocional a todos esos políticos. Ese rechazo emocional de los dos procesos constituyentes, de cuando miramos las encuestas y no hay ninguna duda de que el mundo político está en el -1 en términos de aprobación ciudadana. ¿Qué emociones despierta en la ciudadanía? ¿Qué emociones tú percibes que están dando vuelta en el aire? ¿Rabia? ¿Hay rabia, irritación? ¿O hay desapego en que, sabes que me da lo mismo? Porque la rabia también te conecta con el otro. Entonces, ¿cuál es como el sentimiento que está dando vuelta en yo sé que no puede ser mayoritario. Sí, por supuesto. Pero entiendo lo que tú dices. Yo creo que el desapego viene hace mucho tiempo, ¿no? Y un poco por lo que estábamos hablando, porque en realidad, ¿a qué apegarme? Ya no existe el Partido Socialista, el Partido Comunista también es una cosa casi mínima que probablemente desaparezca si hay un cambio, digamos, en la ley del sistema político, ¿cierto? Y los republicanos no se sabe qué son, no se sabe realmente qué son. Entonces, en realidad, el desapego es un desapego, digamos, como ideológico, lo cual es un problema porque impide conversar. Porque tú solamente, tu elección política es anímica, no más emocional. Es una cosa. Ahora, en este momento, mucha gente está inclinada a votar por la actual alcaldesa, ¿cierto? Por exalcaldesa, perdón, sí, por la Evelyn Matei. Claro, pero ¿quién es la Evelyn Matei? ¿Es de la UDI? No. ¿Es de Renovación Nacional? No. Es la señora del barrio. Es la señora del barrio la que tiene que encargarse de ver el tema de la luz, del agua. Bueno, Tomás Bodanich también podría ser en ese sentido un fenómeno parecido, porque pero sube. Le falta. Sí, pero me refiero a que sube cuando él se hace cargo de la gestión y la gente siente que es el que tapó el hoyo, el que ya no sale agua por las cañerías de las calles. El gran rival que va a tener Boric cuando se presente nuevo va a ser Bodanovich. Y Bodanovich es una mezcla muy interesante porque es una mezcla, por un lado, viene del mundo de la UDI, en el sentido de que es exalumno del Cumbre, ¿cierto? Un hombre de la dehesa, ¿cierto? Un hombre religioso también en el fondo de su corazón es un hombre religioso, como Boris también, es bien curioso todo eso, ¿cierto? Es buen mozo, ¿cierto? Es simpático, es un hombre que tiene un sentimiento pastoral, es decir, de servicio a la comunidad. Sí. Es menos ideológico. Sí, alguna vez un UDI viejo me dijo si él hubiese crecido antes o estado antes en política, habría sido de la UDI popular. Total. Porque viste que vivió en La Pintana, ha trabajado mucho. Pero total. Ya. Total, eso que la UDI perdió. O sea, llegó al Frente Amplio porque no había otro lugar que marcara eso. Eso dicen. Porque es muy joven, porque es de los pingüinos, porque es de la gente que caminaba por las calles, ¿cierto? Es de la generación. Tú lo encontrás súper atractivo el personaje Bodanovich. Él, pero dentro de 5 años más, a lo menos. 5 años más es como realmente la tenía. ¿Tú crees? Pero en el mundo de hoy, que la inmediatez es, o sea, ya lo que pasó está terminando el gobierno de Boric, ya prácticamente casi terminó. Por eso. ¿Cierto? O sea... por eso, 4 que 5 años, ¡puf! No te das ni cuenta cuando de repente vas a estar entrevistando a Bodanovich aquí como candidato presidencial y va a estar número 1. Número 1 va a estar.
Porque con esta cosa de que se oscilan las cosas, va a estar la Evelyn, no hay reelección en Chile, ¿cierto? Se va a enfrentar otra cosa con guitarra, no es lo mismo que la alcaldía. No me cabe la menor duda que le va a hacer empeño, va a trabajar duro, porque en realidad ya dejó de ser diputada, senadora, Hizo toda, etcétera. ministra, hizo por eso, todo. Ahora es la señora del barrio y que tiene que... La Evelyn, como dice claro, ella. La Evelyn, claro, y que tiene que enfrentar como todo lo que el país va a ser su barrio. Y yo creo que ella, ¿no sería raro que integrara gente que no fuera necesariamente de derecha dentro de su gobierno? No me extrañaría. ¿Responde Evelyn Matei a un estado de ánimo? Sí, ¿A cuál? al hecho, digamos, de que la gente quiere a alguien que sea del barrio. Pues, o sea, la cercanía, Sí. ya, la claro. experiencia también podríamos decir. Claro, alguien conocido, alguien que tiene experiencia. La señora del barrio, que sería no la mamá, pero la tía. Ya. No, Que Bachelet claro. era la mamá. Sí, la Michelle era más maternal. Mamá, sí. ya. Sí, siendo ellas dos conocidas cuando Conocía, chicas. pero antagónica. Sí. Totalmente antagónica. Sí, antagónica ¿en qué sentido? Que nunca o sea, podrían tener una vida común, un barrio común, Sí. familia militar, pero No, sí, son estilos, caracteres diferentes. Pero son amigas. Sí, no. Ni sé si Yo ya he dicho, ya he tampoco sé repetido si se tienen acá. tantos cariños. No, pues. ha pasado mucha agua bajo el puente. eso. No creo que haya odio, pero sin embargo ahí son vidas Oye, diferentes. ya espérame. Y no me dejes de llevar al tema después de la ciudadanía, pero vamos con Ya. Boric un segundo. Porque en este mismo programa, Conversaciones sin Pauta, te voy a llevar a un lugar nada que ver. Sí. Entrevistamos a fin de año pasado a Cristian Rupanjay, que es un astrólogo, que él dice que no se mueve un planeta sin que él vea la carta astral. Y nos decía, ojo, porque el año que viene, mirado en la figura del presidente, va a estar muy vinculado a lo femenino. O sea, todo lo femenino, las mujeres de su vida van a estar muy presentes, va a vivir situaciones de mucha cercanía con su madre, algo va a pasar ahí con la pareja. Yo dije, qué raro, bueno. Pero la verdad es que ayer veo la foto de Boric con su actual pareja y su madre, dice, las mujeres de mi vida. Y me solo dije, Boric ha ido caminando hacia un lugar de mayor intimidad, pareciera ser, y lo transmite desde la presidencia, ¿o no? Yo creo que eso viene de antes. ¿De siempre? De siempre. Yo creo cuando don Francisco entrevistó a Boric ahí en las dos caras Sí. de la moneda y apareció el papá y la mamá, era claro de que el protagonismo lo tenía la mamá. Una mujer que se veía hermosa, se veía Distinta, además. entre atractiva y a la vez conservadora, muy propio, digamos, como de alguien, se veía además una señora como de barrio alto, siendo de Punta Arenas, ¿cierto? Es decir, Y con una estética en que fuerza y marca más bien lo distinto. nada que ver con Irina Caramano. Ah. Nada que ver. Tú Ella- rápidamente sacaste la foto y dijiste, No, aquí tiene... Una de además las que dos una va- señora de su casa, siendo una mujer, digamos, muy apegada, como los chenstatianos son muy como apegados a la fe y a la comunidad. ya, y te parecía que no calzaba el prototipo femenino entre la madre e Irina Caramano. No calzaba. Y la Irina es un producto un poco de... Y la compañera con la cual él, no sé, caminó por las calles, yo diría más bien como dicen las mujeres ahora... No puedo decirlo. Ay, pero dilo. es que las mujeres tienen un lenguaje mucho más, aprovechando la obra de teatro, mucho más obsceno que los hombres. Ah, ¿Cierto? sí, Cuando ¿eh? la mujer dice, a ese me lo voy a comer. Y claro, efectivamente, yo creo que fue más o menos así. Mientras que ahora, yo creo que esta es una mujer, digamos, como mucho más discreta, no es una mujer política, es una mujer que además, la otra tenía como en lo político, tenía como todo el aspecto masculino. Sí. Las mujeres feministas son muy masculinas en eso, digamos, lo tenía el discurso político, lo cual puede como pareja ser interesante para conversar con ella en la actualidad nacional, pero para Te falta intimidad. cosas íntimas no. Mientras que esta lo tiene más bien como en el cuerpo de atleta, es seleccionada, es decir, es triunfadora por ese lado, y a la vez discreta y es sencilla, es decir, perfectamente podría ser de Punta Arenas. Ya. Claro, entonces yo creo que está en un buen momento él ahí y para encima Es llega el padre. y llega y queda embarazada. Primer presidente que sepamos en la moneda, ¿no? Que va a tener, que estando que en el Bulne ejercicio. no era uno que- O Bulne, pero no estamos habituados a... Pero Boone estaba casado. Sí, pero bonito eso. Pero total, ¿No es cierto? Claro, porque va a alcanzar a nacer estando en la moneda. Claro. Claro. Entonces,
Claro, tiene que Queremos un presidente entrando con coche a la moneda. Claro, claro, el presidente con la guagua en brazo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ya, pero todo esto que escenificamos, ¿no? El presidente, su característica, los candidatos posibles, esta cosa que tú insistes en señalar de una cierta religiosidad en las personas, me llama la atención porque si hay un momento en que Chile ha estado cada vez más desapegado del tema religioso, es ahora, muy probablemente la Iglesia Católica se derrumba frente a la ciudadanía, ya no es el regazo al que uno iba. Pero tú dices que en el fondo como que los candidatos cada vez tienen una raíz como muy religiosa y si esa raíz está y son personas que marcan, es porque a la ciudadanía le gusta que tengan ese... Mira, la religión está cada vez más presente en el planeta entero y en nosotros también. Lo que pasa es que es la institución religiosa, política, la que cae como muchas otras, pero la gente tiene miles de expresiones de un misticismo personal para poder tener fe y sentir que van a sobrevivir. Que cuando se despiertan en la mañana van a poder sobrevivir, que las cosas pueden resultar mejor frente a lo aciago, lo incierto de la vida, lo difícil que es. Entonces hay montones, desde pulseritas, ¿cierto? Tú ves ahora a los hombres con pulseritas. Bueno, tú... yo, la reina de la pulserita. No, pero yo voy a ser ahí políticamente incorrecto, porque tú eres mujer, entonces... Pero en los hombres antes no se veía la pulserita y se ve ahí una cuestión femenina y además también de mística, de buscar algo que te genere un sentimiento como de alivio, de algo que te va a proteger. Una cosa que te va a proteger. Esta relación de Boris con esta niña, yo creo que es muy buena para él. Es muy protectora. Es muy protectora, claro. Por otro lado, la ve como bien sólida, ¿no? Por otro lado, vemos una vocera que ha sido como una de las grandes. O sea, yo escucho amigos míos que son de derecha y que realmente respetan a la Camila Vallejo. La respetan realmente, lo cual me sorprende porque son bien de derecha. La respetan, no solamente... Al principio era qué linda la mujer, qué estupenda, lástima que sea comunista, ¿cierto? Y después, oye, qué inteligente esta mujer. Oye, los periodistas no la pueden agarrar, no le pueden dar vuelta. Y ahora más encima aparece con su guata, se le cerró. No, es una mujer también de familia. Entonces, si no fuera comunista, estaría lista para ser presidenta. O sea, tú dices que hay como todavía una cosa media conservadora dando vuelta entre nosotros. Sí, claro. Mira. Claro. Oye, y Carolina Toá, ya que, bueno, al final me llevaste a otra, bueno, estas son las conversaciones sin pauta, terminamos. Y Carolina Toá. Mira, ella es una mujer, ella heredera de los 70, por familia, una mujer extremadamente inteligente, muy trabajadora, pero, digamos, llegó para ayudar a estos jóvenes que estaban acá. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho, pero ha tenido que apechugar en situaciones que se le han venido encima, como el caso Monsalve, por ejemplo. ¿Que ha sido injusto a tu juicio? ¿Que se tenga que hacer cargo ella de eso o le correspondía? No tenía otra. Es ministra del Interior. En Chile el Ministerio del Interior es como primer ministro. Es decir, si estuviéramos en Francia ya habría salido ya. ¿Pero por qué te lo pregunto? Porque no sé si Chile sigue siendo igual, pero en algún minuto nos decía, se decía, Lagos fue presidente porque el país requería una figura protectora, fuerte, que separara y que transmitiera ese sentido de la República. Y probablemente Lagos lo hizo como ninguno. Según Alfredo José dijo no, pero bueno, en el ideal. Y después se dijo, y el país quiso mutar hacia el regazo de una madre, hacia un liderazgo más blando. Nunca me gustó esa palabra. Gracias a Lago. Y quizás gracias a Lago. Nunca me gustó la palabra habilidades blandas, pero esa cosa maternal, de conectar como con la empatía, con el sentimiento. Pero ella siempre fue así, tú sabes que fue compañera de curso mío en medicina. Exactamente. Ella siempre fue así. Ya, ese país uno entendía que los presidentes eran un reflejo. Después, incluso Sebastián Piñera era un reflejo de un país que quería crecer, que lo veía a él como un personaje, un exitoso. Trabajólico total. Trabajólico, un ganador. Que realmente tenía ganas de sacar adelante el país. ¿Y hoy día? ¿Y hoy día qué será lo que puede marcar las ganas de un presidente o presidenta por la necesidad como emocional que estamos teniendo? A propósito de que tú dices, muchas de estas cosas que están pasando son simplemente emociones que nos van llevando a tomar decisiones. Fíjate que no solamente en Chile, en todo el mundo empiezan como a dejar de existir
personas que logren tener una capacidad de contención de los estados de ánimo de una colectividad, como un país, por ejemplo. Como podía ser el caso de Lagos, ¿cierto? Como podía ser el caso, bueno, el mismo yo creo que Obama o anteriores Sí, en Estados Obama, Unidos. totalmente. Sí, Obama, Total. ¿cierto? Que por eso la reelección de Obama fue un trámite, totalmente. Totalmente, ¿no? sí. O en Europa, por tu Scholz en Alemania. Angela Merkel también. Puede haber ahora hoy día una crítica a su gestión, pero ella representó evidentemente algo muy potente. ¿Quién, perdón? Angela Merkel. Ah, sí, sí, sí. O sea, ¿no? Un personaje Sí, sí. muy interesante. Sí, ahora sacó su libro de... Quiero leerlo, sí. Dicen Sí, que está muy bueno. Decía sí. John Miller que estaba muy bueno. Sí. Pero mirado de Chile, Y mirado de Chile, tú ves que ¿será no, algo así como Matei? ¿Será Carolina Toá? O sea, en términos como de la es emoción. que, mira, la Matei va a tener, claro, llega con una capacidad de trabajo, de hacerse cargo del asunto, digamos, en términos de trabajo. El tema es si va a tener la sensibilidad para captar el estado de ánimo de una colectividad, de una nación, y poder tener la sensibilidad entonces para poder interactuar con todo eso políticamente. Ese es un arte que ya es muy escaso, ¿no? Es muy escaso. De repente eso se expresa en 3, 4 frases de un mandatario, ¿no? Cosas que tenía un Churchill, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? En esos tiempos. Es bien poco frecuente. ¿Y Toá podría conectar? Es que es raro porque Yo creo que lo único que quiere ella ahora es conectar, vacaciones. esas vacaciones. Sí, yo creo, porque si no se va a enfermar. Es decir, realmente está... Es como que la que más trabaja, ¿no? Del gobierno. No sé, es que la que más trabaja, pero ella está bajo un estrés pero espantoso, ¿no? Es una persona, es una persona honesta, una persona, digamos, inteligente, una persona que realmente toda su vida ha sido al servicio político, pero esta cosa le ha significado un costo grande. ¿Y cuál es la emocionalidad que está dando vuelta a propósito de esto que tú dices? Me lo pregunto si es más la rabia y que por lo tanto, te lo había preguntado anteriormente, pero vuelvo sobre la pregunta, que por lo tanto el tipo de liderazgo que pueden terminar cristalizando esta emocionalidad sean líderes más rabiosos, más rompedores, más outsider. No, fíjate, yo creo que... ¿O es una cosa más...? Sí, yo creo que hay un sentimiento bastante generalizado de decepción progresiva. Tú decís, claro, no, sí, no. Y estos ministros de la Corte Suprema, no, sí, ya, sí, todos lo sabíamos, pero ahí está, ¿cierto? No, y estos diputados acá, mira la Orsini, mira, no, claro, no, sí, que no tienen, o sea, y la decepción genera un sentimiento de no tener respeto, que es bien antiguo ya, se viene arrastrando hace tiempo, de no tener respeto respecto a las autoridades, que la autoridad como tal en todo el mundo, y en Chile también, se ha ido, voy a usar una palabra muy de moda, se ha ido diluyendo. Entonces, ¿Te carga esa palabra? Sí, ya sé. ¿Te carga? ¿No te gusta? No, me parece, cuando surgió, que surgió de un autor, ¿cierto? Que la típica que de repente se pone de moda una palabra, pero es interesante, fíjate, porque describe un poco lo que ocurre en las figuras y fenómenos sociales, porque cuando se va diluyendo, ya en realidad está ahí, pero no tiene peso. No tiene. Entonces tú dices, los diputados, senadores, en realidad no. Se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo, entonces tú dices, incluso ministros, por esto, ministros. Claro, yo creo que por esto el tema de los ministros, hay algunos que la gente los escucha y dice, ya, está bien. Mario Marcel, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, un poco por el tipo de personalidad muy chilena, así como introvertido, callado, como racional. Pero como habiloso también. Habiloso también, como de clase media, claro, ¿cierto? Entonces, en realidad está como el único que siempre mantuvo su corbata. Claro, mantener la corbatita, que es una corbatita que no deja claro, que la compró seguramente acá en Providencia, claro. ¿cierto? No en París, como dicen algunos. Claro, no en París, ¿cierto? No, claro. Entonces, claro, y es muy inteligente, ¿cierto? Y algunos estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo, pero hace lo mejor posible, ¿cierto? Y la verdad, hay otros por ahí que de repente también generan una sensación como, está bien, ¿cierto? Pero la verdad que la gente escucha mucho lo que es el sector político siempre. Porque, bueno, también los medios de comunicación... Sí, además, quiero recalcar una cosa que le he dicho en otros momentos. Hablar de la cosa positiva. Y, ¿sabes? Hay una cosa extremadamente positiva que los chilenos realmente estaríamos muy mal si no lo tuviéramos. ¿Qué?
la calidad de los medios de comunicación. Es decir, uno escucha la radio, sobre todo la radio, la televisión también, aunque hay problemas de edición ahí en la televisión, los diarios que están muy sesgados siempre, pero ya se ven menos, pero en general, dentro de la desconfianza que hay, uno escucha y toma en cuenta lo que dicen los medios de comunicación. Tú dices que el periodismo está en un buen momento. No, el periodismo en pero Chile, los medios salvo la dictadura, incluso en la dictadura, ponle tú, sí. Incluso en la dictadura uno podía escuchar la cooperativa y la cooperativa se atrevía, sí, claro. se atrevía a decir cosas. Por eso Pinocho decía, no, qué dictadura, dicta blanda, porque si no, claro, Maduro habría mandado a detener a la gente de la cooperativa, la habría cerrado. Total. ¿Cierto? Nunca se cerró. Yo no quiero defender, estaba en contra de la dictadura, obviamente, pero hay que reconocer que eso ocurrió. Y hasta ahora los medios de comunicación son una de las cosas, uno de los capitales que tiene Chile como algo positivo. Como algo valioso. Y es bonito eso, como hacer ese punto también. Sí, que es muy importante eso, porque sin eso estaríamos perdidos. Estaríamos realmente perdidos, porque ¿Sí? hay mucha fake news, como ustedes dicen en la mañana, ¿cierto? Hay muchas cosas que se pierden, y si uno se confunde, las redes sociales tienden a ser perversas, entonces uno necesita como algo que le dé como cierta orientación. Pero da la sensación, León Cohen, que en tu diagnóstico clínico no estamos tan mal. No, de hecho incluso yo pienso de que si bien es cierto que hay más miedo, más preocupación por la situación de la seguridad chilena, pero ayer escuchaba una interesante entrevista que le hicieron a la embajadora de Estados Unidos, que se la hizo ¿cómo se llama? Bueno, en CNN. La ¿cierto? Beatriz Burgo. Sí. La Matilde Burgo. La Matilde Burgo. Adorable. Es lo mejor de la Matilde, que llega ahí al alma de las personas. Sí, y además lo hace de una manera casi tímida. Sí, es casi tímida. Sí, muy bien. Excelente entrevista. Bueno, ha ganado el premio Raquel Correa, es una mujer muy valorada. Excelente entrevista. Y la verdad que, claro, los gringos tienen los datos duros, digamos. Decía, claro, Chile sigue siendo el país más seguro de Latinoamérica, en términos de números. Sigue siendo, pero ha aumentado la cantidad y sobre todo la forma de la criminalidad. Entonces hay mayor preocupación, mayor susto, pero los espectáculos están llenos. El Movistar se repleta, el Caupolicán se repleta. Nosotros mismos dimos 10 funciones de nuestra obra, La secreta obscenidad de cada día, terminamos hace un mes atrás, en el Teatro La Finisterra, 40. Es que es impactante. Sí, y te diré, las 10 funciones repletas con la gente peleándose las entradas en boletería. Terminábamos cerca de las 10 de la noche la función y la gente después se iba a comer y uno decía, bueno, pero no se supone que deberíamos irnos corriendo como a la casa. No, nada. Eso está bueno. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un asunto que hay que tener preocupación, hay que tener cuidado, hay que preocuparse. No sobre reaccionar. No sobre reaccionar ni tampoco minimizar. Porque lo mismo dijo la embajadora ayer, esta cuestión está creciendo de a poco, es seria, hay que preocuparse y hay que organizarse para eso. Para mí, siempre cuando me han preguntado sobre esto, repito lo mismo. Para mí la palabra clave no es la cantidad de militares o de carabineros en las calles, sino que es inteligencia. La inteligencia significa la unión de todas las policías y el poder juntar la información a través de todos los medios que se logren para poder pesquisar, digamos, a los cabecillos, las organizaciones. El tiempo avaló, pero espérate, porque ahí el tema de inteligencia es complejo también, porque ¿qué significa inteligencia en estos tiempos? Porque para poder tener inteligencia tú requieres muchísimos recursos, cambios en las leyes, la posibilidad, o sea, ha cambiado tanto la criminalidad y el crimen organizado que la puesta al día de esa inteligencia también es muy compleja. Sí, así es lo que te refieres, que uno de los problemas es de que se metan en tu teléfono y en mi teléfono buscando a criminales que están en la zona, de alguna manera. Entonces, ¿y cómo sé yo que no van a hacer mal uso de la información de mi teléfono, por ejemplo, de tu teléfono? Claro, entonces ahí hay un dilema en este momento. Oye, se me quedó afuera otro tema que está tan bueno, pero no alcanzamos, las filtraciones. Yo encuentro que este país como que se llama el país filtraciones. ¿Pero por qué nos extrañamos si este es el país del copucheo?
Pero no le cuentes a nadie. Yo te digo, esto me lo dijo Juanito, pero no le cuentes a nadie, pero me dijo que no lo contara a nadie, pero te lo cuento esto porque la Juanita se está metiendo con tal, pero no se lo diga a nadie, no se lo diga a nadie de ninguna manera. Bueno, pasa media hora, oye, ¿sabéis que no sé me contó esto, pero no se lo diga a nadie porque una cosa muy privada acá dentro de la oficina porque pasa esto? No te puedo creer, pasa esto y al final toda la empresa lo sabe. Toda la empresa, ¿qué es eso? ¿Cuál es el otro nombre de la filtración? El copucheo. Ahora, eso es por plata, en algunos casos sí. Pagan por conocer la información, ¿cierto? Pero en realidad este es un país del copucheo total. Sí. Oye, y lo otro, que estoy como saltando, pero otro personaje que cierra el año, yo creo que es Luis Hermosilla. El hombre de las mil sombreros. Es bíblico. Él está en todas partes y en ninguna, ¿cierto? Pero él también cometió una estupidez. Él andaba con un lingote de oro en el bolsillo. Y tú no puedes andar con un lingote de oro en el bolsillo, ¿no? Ese lingote de oro era un iPhone 15. ¿Cómo es posible que él anduviera con un iPhone 15, con toda la información, con todas las conversaciones en su bolsillo? O sea, en cualquier momento o te lo roban, intencionada o no, y te sacan la información como ¿Y finalmente no se habrá ocurrió? Sentido un poco inmortal? Pero la estupidez viene de la omnipotencia. Generalmente, cuando la persona se siente omnipotente, comete una estupidez. Nosotros tenemos un nombre acá para la estupidez que lleva años ya. ¿Tú sabes cuál es? No. Cóndoro. Porque nuestro cóndor roja hizo una de las estupideces más gigantescas en nuestra historia. Por supuesto, no es la primera, han habido anteriores, ¿cierto? Pero es un retrato de lo que es la estupidez, realmente. Y se repite, lo mismo de Hermosilla. Se sentía tan omnipotente de que él era intocable y jamás, nunca, nadie se iba a enterar de todo esto. Y bastó que una de sus amigas, ahí, esta abogada, sintiera miedo de él para que de ahí empezó el cuento. Sintió miedo de él y empezó el cuento, y después grabó, mintió y tenía el celular ahí, grabó. Después, la filtración. Fue donde el otro compadre y le dijo, oye, pasa esto, no se lo diga a nadie, pero pasa esto, yo tengo miedo porque esta cuestión, yo tengo plata, me tiene el asunto, no te puedo creer, pasa esto, ¿y qué hacemos? No, dejémoslo ahí. Y después el otro dice, no, mejor abramos esta cuestión. Y ahí, pum, 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 exponencial y la filtración total. Ya, pero esa omnipotencia tenía un sustrato. O sea, hoy nos enteramos que realmente Luis Hermosilla fue, no sé si uno puede hablar en pasado, pero ha sido un hombre muy poderoso. O sea, muy poderoso. Pero el poder de él deriva de la... Fíjate que es curioso porque hombres inteligentes, que parece que se la sabían por libro, fueron extraordinariamente naif con él. El mismo Chadwick. Chadwick y Hermosilla son dos mundos sociales diferentes. Hermosilla viene del mundo comunista, Chadwick viene como era, aunque él también tuvo como su coqueteo, digamos, con los sectores liberales, pero Chadwick igual, ¿te fijas? Habla como Chadwick y Hermosilla habla como Hermosilla. Era de mi colegio, era de Nacional. Del instituto. Pero tiene como 4 años menos que yo, 5 años menos que yo. Un tipo brillante, no cabe duda, inteligente. Un seductor. Cayeron todos redondos. Como 3 matrimonios, pues no sé cuánto. Bueno, todos, un tipo inteligente, seductor, iban cayendo. Pero a él lo sedujo alguien, que fue Guzmán. Lo sedujo totalmente cuando estaba en la Católica. Y él se fue derivando hacia la derecha, porque ahí estaba como el poder, ¿no? Más que la plata. Yo creo que este hombre, en realidad la plata no es lo central. En el derecho se ha gastado toda la plata él. El poder. El poder. O sea, omnipotencia, poder, ahí hay como un perfil. El poder es la droga más contagiosa que existe en todas partes. En todas partes, el poder. Entonces no te ha sorprendido todo lo que se ha sabido a través de ese iPhone 15 de Hermosilla. O sea, digamos, siguiendo la historia como ciudadano, ¿cierto? Informándome, yo digo, bueno, en realidad aquí están todos cómplices, pues todos se dejaron llevar, ¿cierto? Todos, él mismo decía, esto es ilegal, pero bueno, pero igual, pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo, entonces, vamos arriba, hagamos con esto, entonces, conversarte con Hermosilla, conversarte con este juez, conversarte con este otro, y así. Y eso es muy típico de pueblos chicos, que somos todavía, nosotros somos
un Pueblo país chico. que es pueblo chico. Entonces este compadre era el que iba de casa en casa, lo invitaban acá, allá, y sabía todas las picadas, ¿cierto? Entonces era amigo de todo eso. Entonces, y seguimos siendo un pueblo chico. Seguimos siendo. Para mí, yo siempre he sentido que nosotros aún seguimos viviendo en el siglo XIX. Sí, me lo Con dijiste. iPhone, ¿te acuerdas que yo te lo he dicho Sí, unas veces? sí. Y yo insisto en eso, vivimos Sí. en el siglo XIX. Y si tú, en las empresas, los jefes se comportan como patrones oligárquicos. Y egresan de las universidades con una cultura de patrón oligárquico. Todavía. Y los que sufren ahí son los gerentes más que los trabajadores. Entonces, sí, estamos Sí. sí. El tiempo voló. Sí. León Cohen, vamos a retomar, yo creo, esta conversación como Pero- unos 6 meses más, tipo cruzando al segundo semestre del 2025, para ver cómo va decantando todo esto. Entonces, palabras clave de esta conversación son filtraciones, Copucheo, copucheo, diluir, Religión. religión, religión. y esta cosa de estos líderes como tú dices, de Boric y Tomás Bodanovich, como esta cosa Místicos, sí. místicos, el tema de la Místico. cosa mística. Sí. Bueno, muchísimas gracias y Un un encanto gustazo como conversar siempre. contigo también. Yo aprendo mucho. Yo también, ¿cierto? pero de imagínate estas yo, conversaciones. imagínate yo. Ay, ay. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.